Bueno, muy buenos días a todos y todos. Esta semana está dedicada a la vivienda, es una semana de vivienda y hemos invitado por eso a Carlos Gutiérrez Ruiz, el Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda, para que nos explique el contenido de esta semana. Carlos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, don Rubén. Como ustedes saben, la vivienda ha sido uno de los más importantes compromisos de este gobierno. A más de 5 años de administración se han logrado avances importantes. A la fecha se han logrado concretar 2.320.000 créditos hipotecarios para compra de casas y adicionalmente se han otorgado 1.069.000 créditos y subsidios para mejoramientos y ampliaciones en las viviendas más precarias. Esto totaliza poco más de 3.390.000 financiamientos, sumando ambos. Ahora, en materia de factor de desarrollo económico, también ha habido avances muy importantes. Como ustedes saben, hay cerca ya de 3 millones de personas que viven, que trabajan de manera directa e indirecta relacionadas con la industria de la construcción de vivienda, con la industria inmobiliaria, en todo lo que significa la proveeduría de la industria misma. La inversión durante estos años ya superó los 590.000 millones de pesos en todo el sector inmobiliario y el promedio anual de crecimiento durante estos 5 años ha sido del 7.8%. Ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana. Quiero también compartir con ustedes que el 44% de los créditos otorgados han sido para familias con ingresos menores a los 4 salarios mínimos. Esto ha, pues de alguna manera, ido permeando sistemáticamente hacia las personas de menos ingresos y, bueno, la estructura que se ha ido generando va a permitir que este número de personas continúe avanzando en lo que resta del año y seguramente en los años por venir. Tenemos como reto para este año cumplir con un compromiso de 750.000 viviendas. Esto pues ya significa, conjuntamente con los resultados del año pasado, poder alcanzar por 4º año consecutivo la cifra más importante, más alta en materia de créditos hipotecarios a nuestro país. Nunca antes habíamos tenido estos números de créditos en vivienda y bueno, pues la suma de todos estos resultados también mueven a continuar adelante con el propio programa de vivienda. Para este año y particularmente esta semana, como decía don Rubén, tenemos la semana temática de vivienda. El día de hoy el presidente de la República se reunirá con un grupo de empresarios dedicados a la construcción de vivienda de todos tamaños, empresarios pequeños, medianos, grandes, con quienes va a analizar en una reunión privada, va a analizar todos los retos para poder ofertar el número de viviendas que hemos mencionado, 750.000 créditos para este año, que es el compromiso que hiciera el señor presidente al inicio de su gobierno. También el día de hoy se hará un anuncio muy importante porque se va a presentar por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal el programa de microfinanciamientos a la vivienda. Este programa fundamentalmente tiene como objetivo poder otorgar créditos sin garantía hipotecaria, esto es muy importante, sin garantía hipotecaria para las familias que requieran un financiamiento que va a ir hasta los 35,000 pesos, créditos revolventes. Estos créditos van a poder ser pagados a través de quincenas, a través de mensualidades y hasta plazos de 36 mensualidades. Esto servirá tanto para lo que van a ser mejoramientos, ampliaciones, dignificaciones, por supuesto, y también va a permitir abrir un esquema de financiamiento para lotes con servicios, que esta es una de las demandas también importantes de muchas familias.
El día de mañana, martes 14, tendremos una gira por el estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey, en donde se entregarán 5,000 escrituras a derechohabientes de Infonavit que concretaron sus créditos hipotecarios durante el último trimestre del año pasado. También habrá una entrega de viviendas en aquella entidad. El miércoles 15 se inaugurará en Tecámac, en el Estado de México, el conjunto habitacional G7. Este es un conjunto habitacional que destaca fundamentalmente por las estrategias que sus desarrolladores han hecho en favor de la tecnología. Son casas que se entregan equipadas con una computadora, ya con el Internet, pero más allá de lo que son los equipos en sí mismos, lo que tiene esta nueva vertiente de desarrollo de viviendas es la posibilidad de que las familias se conecten de manera directa, especialmente los niños, a toda una red de servicios precisamente diseñado para los moradores, e inclusive tiene ya contacto vía Internet con una serie de pequeños proveedores alrededor. Y cuando digo pequeños proveedores me refiero a pequeños comercios, a misceláneas, a gente que ya está entrando en una era de tecnología para poder atender a los moradores de estas viviendas. Para el jueves 16 se tiene programado en Cancún, Quintana Roo, presentar un programa también muy importante de financiamiento, uno más de desarrollo de financiamiento, y es el programa de cofinanciamiento del FOBISTE. Este programa tiene por objeto poder otorgar créditos compartidos con los intermediarios financieros privados, las OFOLES y los bancos para derechohabientes del FOBISTE. Este programa va a permitir que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE pueda crecer su programa de créditos en este año de 50,000 créditos hipotecarios programados a 70,000 créditos programados gracias a este esquema de cofinanciamiento, tal como ya se viene haciendo en el cofinanciamiento con el Infonavit. Y finalmente, el viernes 17 estaremos en Campeche, acompañando al presidente de la República, en donde se supervisarán obras de vivienda económica, al igual que se entregarán algunas casas del programa FONAPO Infonavit. Este programa es un programa que ha venido trabajando de manera conjunta entre estas dos instituciones para poder ayudar concretamente a los trabajadores que tienen un ingreso hasta 2 salarios mínimos. Y esto ha permitido entonces que se avance con este tipo de adquisiciones de vivienda económica para las personas que tienen estos ingresos. En fin, este es en resumen lo que se tratará durante esta semana temática de vivienda, y continuar adelante para poder atender a un mayor número de familias. Don Rubén. Patricia. Muy buenos días, Patricia. Me gustaría conocer si me puede dar más detalles más bien de este microfinanciamiento a la vivienda, para qué población está dirigido, en qué consiste cuando usted dice que no hay garantía hipotecaria, un poco más el detalle de este programa que parece que hoy se anuncia, ¿verdad? Sí, así es, Patricia. Con mucho gusto. Efectivamente, por ejemplo, los financiamientos que otorga el Infonavit y el FOBISTE, por ley les obliga a tener que existir una garantía hipotecaria, es un asiento un gravamen en la hipoteca, aún cuando se trata de créditos para mejoramiento o ampliación de las casas. Y esto finalmente para este tipo de financiamientos hace elevado el costo de transacción. Entonces la Sociedad Hipotecaria Federal atenderá fundamentalmente a familias hasta de 5 salarios mínimos. No estará cerrado de ninguna manera, pero el mercado objetivo es atender hasta familias de 5 salarios mínimos y que no tendrán que gravar la propiedad o su escritura para poder obtener este crédito. Estos créditos van a ser distribuidos a través de toda la red de intermediarios financieros, fundamentalmente cajas populares y microfinancieras. Cristian. Muchas gracias, muy buenos días. Para preguntarle, fuera un poco de este tema, si nos pudiera comentar o informar cómo va el avance ya hasta el momento de lo que era la entrega de viviendas, los apoyos de vivienda para los habitantes que se vieron afectados por los huracanes, principalmente ahora que se menciona que va a haber una gira a Cancún, pues saber cómo va progresando lo que es la entrega de viviendas para estas personas que fueron afectadas.
Buenos días, Cristian, con mucho gusto. La tarea ha sido fundamentalmente llevada a cabo a través de los gobiernos de los estados y particularmente de los institutos de vivienda de los estados o de las propias secretarías, en algunos casos de desarrollo social estatal, en otros a través de las secretarías de obras públicas y de desarrollo urbano de las propias entidades. El gobierno federal, a través concretamente del FONAPO, ha sido quien ha estado entregando los recursos para todas las entidades. Se tienen ya canalizados a la fecha poco más de 380 millones de pesos en conjunto para las entidades que resultaron más afectadas, adicionalmente a los 100 millones de pesos que a través de la Comisión de Pueblos Indígenas se decidió y se orquestó trabajar de manera muy específica en el estado de Oaxaca, en virtud de que las zonas dañadas pues tenían que ver con una fuerte presencia en zonas indígenas. De ahí entonces que a través del FONAPO, insisto, y a través de la Comisión de Pueblos Indígenas es como los recursos se han ido entregando a los estados y los gobiernos estatales son los que han estado localizando las reservas territoriales en el caso de algunas poblaciones, previo dictamen que se otorga por parte de Senapred y de la Comisión Nacional del Agua para garantizar que esto que no se vuelva a construir, tal como fueron las instrucciones del presidente en materia de daños, de zonas de riesgo. Y para el mes de junio, Cristian, se estará culminando prácticamente con el 75% del avance, de acuerdo también a los compromisos que se hicieron por parte del presidente durante el mes de noviembre del año pasado, y el compromiso, que además es perfectamente atendible, es que antes de que el presidente termine su gestión, estarán entregados el 100% de las viviendas para las personas que resultaron damnificadas. Siguiendo con la misma, pero ¿tiene una cifra de cuántas personas perdieron sus viviendas en los huracanes del año pasado? Y también para ver que se hablan de los daños totales de los huracanes, hablan de billones y billones, ¿no? Y realmente 380 millones de pesos no es relativamente poco, ¿no? Considerando en total cuánto necesitan para reconstruir sus viviendas, ¿no? El número total de viviendas finales que se van a desarrollar va a estar cercano a las 30,000 casas. Originalmente, ustedes recordarán que se habían manejado cifras de 45,000 viviendas. Sin embargo, a la hora de ir cerrando los censos, pues muchas de esas solicitudes estaban duplicadas. De ahí entonces que se disminuyó a este número final. Y gran parte de las viviendas, prácticamente en todos los estados de la República, y concretamente el 86% a números cerrados, son viviendas que se van a reconstruir en zonas muy dispersas, en donde, por ejemplo, en la gran mayoría de ellas se va a volver a construir la vivienda en propiedades de las mismas personas, en muchos ejidos, en muchas comunidades. Entonces, los gastos de construcción de viviendas son muchísimo menores a lo que significa construir, por ejemplo, una casa en un fraccionamiento, con todo lo que significa el desarrollo urbano. Y por otro lado, se ha procurado que el dinero fluya en la medida en la que los propios estados también lo van requiriendo y lo van necesitando canalizar. Sin embargo, sí le quiero comentar a usted que muy probablemente durante los meses de marzo, abril, mayo, es a donde se verá pues ya un desarrollo de alrededor del 50% de los recursos para poder hacerlo. El presidente giró instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que todos estos recursos pues no se detuvieran, y en esa lógica se han venido atendiendo. Pero ha sido también mucho en coordinación con los gobiernos estatales y en función también de cómo se han ido requiriendo estos recursos. Carlos. Faltando ya 10 meses para que termine esa administración, ¿podría decirme cuál es el déficit habitacional en el país y esta administración, cuál fue el porcentaje que logró abatir de ese problema que vivimos muchos mexicanos? Con mucho gusto, don Carlos. En esta administración se estarán concluyendo con un total de 3 millones de casas, de créditos para financiamiento de vivienda. Al inicio de la administración, el déficit era de 4.5 millones de viviendas. De ahí entonces que el avance ha sido importante. Sin embargo, le quiero decir a usted que el rezago
de 4.7 millones, pues es un rezago muy grande, es un rezago muy importante que no es fácil concluirlo. De ahí entonces que de continuar con el ritmo de 750,000 viviendas anuales, que de ahí es de donde precisamente sale este número, estaríamos terminando con tanto los déficits como atendiendo las demandas anuales que se requieren aproximadamente entre el año 10 y 11. Así es como se trazó la estrategia del programa de vivienda y bueno, pues el apoyo que se ha dado, por supuesto sin precedentes en esta administración, viene a dar ya la estructura para que muy pronto logremos acabar con esto. Esto quiere decir que el déficit de un siglo prácticamente podríamos los mexicanos en conjunto estarlo resolviendo en alrededor de una década y poquito más. Víctor. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle, ahora que nos dice que la meta son 750,000 para este año y que habla de cómo se puede subsanar el déficit y la demanda, ¿hay alguna estrategia que tengan diseñada para que en la transición de gobierno se pueda seguir con esta dinámica de construcción de vivienda? Con mucho gusto, don Víctor. Perdón, don Héctor. Sí, la estrategia fundamentalmente ha ido obligando a tener que el programa de vivienda de este gobierno se convierta en un programa de Estado. ¿Y por qué de Estado? Porque fundamentalmente tiene como objetivo atender la demanda de las personas y con ello entonces que no importe si una familia toma un crédito el 30 de noviembre de este año y lo necesita tomar el 5 de diciembre del mismo. Entonces, uno de los paradigmas que se han dado es que en las leyes, particularmente, por ejemplo, la del Infonavit, ya se obliga al instituto a tener que presentar programas quinquenales. Entonces, el instituto hoy en día ya viene operando con un programa 2005-2010, este año es el programa 2006-2011, sucesivamente. Y esto entonces va a permitir, y esto al igual en todos los organismos de vivienda se está dando, para que entonces el programa de vivienda no tenga que estar sujeto a una decisión política, sino invariablemente esté sujeto a cómo se va atendiendo la necesidad de las familias. Entonces, esta es concretamente la estrategia que se ha planteado para que no importe un cambio de gobierno ejecutivo federal, ni ejecutivo estatal, ni municipal. ¿Alguna pregunta más para Carlos? ¿Quisieras tú, Carlos, subrayar algo? Agradecerles mucho y decirles que en este año las tasas de interés para los créditos hipotecarios continúan fijas. Los intermediarios financieros continúan ofertando las tasas fijas. Esto quiere decir que para las personas que contraten créditos hipotecarios la tasa no va a ser variable, no va a tener ningún cambio, e incluso si en algún momento de la vida del crédito la tasa baja, entonces sus bancos podrán bajársela o simplemente cambiarse de banco para poder tener una tasa más baja. Pero si hubiera algún tipo de incremento en la tasa de interés en alguno de los años de la vida del crédito, esto no se va a repercutir en los créditos hipotecarios, por lo tanto, las familias tienen una enorme confianza de que siempre van a estar pagando lo que están pactando al momento de la firma del crédito. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Rubén, muchas gracias. La agenda del señor presidente para el día de hoy, pues es la semana, como ya lo planteaba el propio Carlos. Hoy son actividades relacionadas con la vivienda, en esta semana de vivienda en la Ciudad de México, mañana en Monterrey, pasado mañana en el Estado de México, en particular en el municipio de Tecama, luego en Quintana Roo, en Cancún y luego en Campeche, en el Estado de Campeche, en Campeche, el viernes. Hoy el señor presidente pues entrega de reconocimientos a desarrolladores de vivienda, es una treintena de grandes desarrolladores que tienen hoy una reunión con el presidente y el presidente hará un reconocimiento. Después tiene la presentación del programa de microfinanciamiento para la vivienda que ya nos comentaba Carlos. Luego el señor presidente tiene una reunión con el grupo, con su staff de 1 hora este día. Luego un acuerdo con el almirante Peirot. Luego tiene
una entrevista de radio, luego tiene una audiencia con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, previo a la reunión que después tiene una comida con el Consejo el día de hoy también, aquí en Los Pinos. Luego el señor presidente dedicará una hora a revisar asuntos y despachar pendientes que tiene, grabará el programa de radio y tiene una audiencia con el gobernador de San Luis Potosí, y luego tiene una reunión de trabajo sobre el tema de la industria textil con el secretario de Hacienda, con el secretario de Economía y con Eduardo Sojo del staff. Esas son la agenda del señor presidente para el día de hoy, y simplemente, ya lo decía Carlos, pero subrayar en esta entrega de reconocimientos a desarrolladores de vivienda, pues el número de créditos, como ya lo decía Carlos, que se habrán de otorgar en el conjunto del sexenio, será un poquito más de 3 millones, hoy ya 2.250.000, más los 750.000 darán los 3 millones, que implica solo en crédito a nueva vivienda algo así como más de 700.000 millones de pesos, sin incluir ese 1.200.000 de créditos para mejora de la vivienda, que si uno pusiera los 3 millones de créditos para nueva vivienda más el 1.200.000 para mejora de vivienda, sumaría algo así como 4.250.000 créditos a lo largo del sexenio. En particular, para este año, lo que está contemplado de crédito para nueva vivienda es de 183.000 millones de pesos, estos créditos para las 750.000 nuevas viviendas, que implica pues un beneficio directo a cerca de 10 millones, un poco más de mexicanos en todo el país. Y luego, para el siguiente evento, que es esta presentación del programa de microfinanciamiento para la vivienda, que también explicaba Carlos, probablemente pues es acercar el crédito a familias que están por debajo de los 5 salarios mínimos, ¿no? De 2 a 5 salarios mínimos, que serán posibles clientes pues a este tipo de créditos, que rompe con los lógica de los créditos que normalmente son arriba de los 5 salarios mínimos. Muchos de los créditos hacia la vivienda, será de 2 a 5 salarios mínimos, como ya lo planteaba Carlos. Y con gusto respondo hacia alguna inquietud que puedan tener. A lo mejor no tiene ninguna y nos vamos, como con mucho gusto. José Luis. Buenos días, Rubén. Nosotros tenemos una inquietud por el asunto de equipo que ha adquirido la Armada de México. En este caso de aviones de fabricación israelí, que son equipo viejo, que se pagaron $18 millones por ellos, que hay evidencia de que no están operando y estaban destinados a la intercepción temprana de aeronaves con cargamentos ilícitos, principalmente de drogas. Queremos saber qué se va a hacer para poder reactivar estas aeronaves, con qué presupuesto cuenta la Armada o el gobierno federal para echarlos a andar, y saber por qué se compran ese tipo de materiales, de equipos. Ya se han dado evidencias de que en el pasado se adquirieron también algunos por donación, otros por adquisición o por compra, helicópteros Huey, que incluso fueron utilizados en la guerra de Vietnam, y que muchos de ellos eran inoperantes, no estaban equipados adecuadamente para el combate de las drogas. Entonces queremos ver para cuándo tendríamos esta información de este equipo que esté operando de manera formal, ¿no? Leí con cuidado el artículo que ustedes traen en primera plana, y será la Secretaría de Marina la que habrá de responder a los señalamientos que ustedes hacen en esa investigación. He hablado yo con la Secretaría de Marina y ella será la que habrá de responder sobre ese particular. Andrés. Gracias, buenos días. Siguiendo con este tema de las aeronaves,
¿La Presidencia de la República tiene contemplado implementar alguna medida de austeridad en el uso de las aeronaves oficiales? Esto a raíz de las críticas que desató el hecho de que la señora Marta Sagún haya llegado a uno de los municipios más pobres del país, Chalco, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Es posible una medida de austeridad para que la señora no utilice en sus traslados un helicóptero o no cuesta mucho al erario? De manera particular, todo lo que hace a las maquinarias y estructuras que dependen del Estado Mayor Presidencial, es el Estado Mayor Presidencial quien tiene que responder sobre eso. Es un acuerdo que tenemos con el Estado Mayor que, en razón de los equipos del Estado Mayor, solo el Estado Mayor puede responder a eso. Simplemente decir que, en todo caso, el propio reglamento del Estado Mayor contempla que la esposa del señor presidente tiene que ser apoyada con las estructuras propias del Estado Mayor. Es la esposa del señor presidente de la República y así se contempla en el reglamento. Vivian. ¿Vivian? Vero, perdón. No hay problema. Vero. Nada más saber, buenos días, ¿en qué sentido va el acuerdo que el presidente Fox firmará esta tarde con el secretario Peirot? No va a firmar ningún acuerdo, es una reunión de trabajo con el secretario, como suele tener reuniones periódicas con los diversos secretarios. Hoy en particular es con el secretario de la Marina, como también tiene reunión de trabajo con el secretario Gil y con el secretario García de Alba. Está en el marco de las reuniones sistemáticas que el presidente tiene con los secretarios de Estado. Patricia. Buenos días. Me gustaría conocer, ojalá no me mande a una ventanilla correspondiente, me gustaría conocer la opinión de la presidencia sobre un hecho que bueno, se considera en los medios de comunicación muy grave. Este montaje que hizo la AFI, elementos de la AFI, y que reconoce su propio titular el pasado 11 de diciembre sobre esta detención de dos secuestradores y que incluye a una francesa. ¿Se ha reconocido esto por las autoridades? Yo quiero saber si el presidente de la República se ha entrevistado, ha llamado al titular de la AFI para que responda a este montaje mediático que él mismo ha reconocido y que la PGR también ha reconocido. Y por otra parte me gustaría saber la opinión de la presidencia sobre esta red que opera en la frontera, que involucra a varios negocios ilícitos y que según informes de la DEA pues hay manejo de lavado de dinero. Gracias. A ver, no entendí la segunda pregunta, Patricia. Hay un informe de la DEA en donde se detecta una red amplia de casas de cambio, incluidas gasolineras, en donde se maneja negocios ilícitos de lavado de dinero, según la DEA. Sobre la primera de las preguntas, primero subrayar que consideramos que lo realmente importante es que haya tenido lugar estas detenciones de estos secuestradores y que hayan podido ser liberados con vida los secuestrados. Nos parece que ese es el hecho fundamental y en primer lugar. Sobre la filmación que se hizo horas después de que se logró la captura, ya el propio Daniel Cabeza de Vaca ha fijado la posición, pero en todo caso decir que no parece ser lo más conveniente que hubiera ocurrido esta situación, pero reiterar que lo fundamental es que ocurrió la detención de los secuestradores y se pudo salvar a las personas secuestradas. Y respecto a la segunda de las preguntas, como tú sabes, desde hace mucho tiempo, como parte de las tareas propias de la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Procuraduría General de la República, hay una investigación sobre un conjunto de casas de cambio en el país, en particular en determinadas zonas, porque es evidente que en algunos casos estas casas han operado como mecanismos para lavar el dinero del narcotráfico y hay un seguimiento puntual y preciso de las instancias del Estado mexicano investigando casas de cambio.
justifica este montaje, independientemente, sin restar la importancia del hecho? ¿Se justifica este montaje mediático? No, no se justifica de ninguna manera, solo pido que se ubique en contexto. Se detuvieron a los secuestradores y se salvaron a las personas secuestradas. No justificamos este hecho. No justificamos este hecho, ya dije, no nos parece que es lo correcto, pero ya el señor Procurador de la República fijó su posición ante ese caso. Compañero, después Arturo y después Víctor. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, ha dicho que los comicios están blindados contra el dinero que pudiera haber mal habido, ¿no?, del narcotráfico. Sin embargo, dice que la única preocupación que tiene el instituto por resolver es la intervención que tiene el presidente en los comicios, sobre todo en apoyo a su candidato. Bueno, ante eso, ¿cómo argumentar también que el presidente tiene su derecho político de opinar y de fijar sus posiciones políticas cuando Vicente Fox, candidato en 2000, demandó al expresidente Ernesto Zedillo, pues no entrometerse en la contienda? A ver, no conozco en todo caso esas declaraciones del presidente del Instituto Electoral que haya hecho esa referencia en particular al señor presidente, la ignoro de manera total. En todo caso, a tu pregunta, si entiendo, el señor presidente habrá siempre de actuar en el marco de nuestras leyes. Estamos absolutamente conscientes que estamos actuando en el marco de nuestra legislación y que en ningún momento habremos de violarla. Si en un determinado momento el Instituto Federal Electoral, como ya lo hemos planteado, decide que en una fecha por que el instituto habrá de determinar, deberán de suspenderse los anuncios, como ya lo hizo en el mes de diciembre, pues nosotros acataremos absolutamente las resoluciones del IFE. Nos parece que es una institución fundamental del Estado mexicano que ha probado en todos estos años ser una instancia que ha podido organizar las elecciones de una manera transparente, de una manera equitativa, y confiamos absolutamente en el Instituto Federal Electoral. Y volver a reiterar, seguiremos actuando en el marco estricto de la ley, y si en algún momento el Instituto Federal Electoral decide que se suspendan las campañas días antes, semanas antes de la propia elección, nosotros habremos de acatar la resolución. Arturo. Gracias, Rubén. Buenos días. Dos cuestiones, por favor. Número uno, el periódico New York Times publica que después de Irak, México se ha convertido en el segundo país más peligroso para los periodistas. Entonces me gustaría conocer qué opinión tiene el gobierno mexicano. Y número dos, Rubén, inició sus presentaciones este fin de semana el grupo irlandés U2. Bono, el cantante de este grupo, lanzó una fuerte crítica y una exigencia de justicia para el asesinato en Cozumel de la cantante inglesa Christy Anna McCall. ¿Cuál sería la posición del gobierno mexicano en torno a esta exigencia de justicia del visitante? Y si se tiene prevista una audiencia con el presidente Fox, con Bono. La pregunta primera fue, perdón. Lo del New York Times, sí, después de Irak, México es el país más peligroso para los periodistas. A ver, primero, desde luego que hay una preocupación del gobierno mexicano en relación a la violencia que han sufrido los periodistas en determinadas regiones del país y también algunos medios en lo particular. El gobierno de la República condena de manera radical estos acontecimientos. No podemos permitir que esto ocurra. Cuando este gobierno ha abierto como ningún otro las garantías a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que el crimen organizado haya tomado estas acciones fustigando y asesinando a periodistas para que estos no cumplan con sus tareas de investigación. Condenamos los hechos de manera tajante y contundente. El próximo
16 de 15 de febrero habrá de instalarse la nueva Fiscalía Especial para la investigación de los crímenes y los atentados contra los periodistas. Reconocemos también el heroísmo de la seriedad y el profesionalismo con que los medios mexicanos han trabajado el tema del narcotráfico, en particular periódicos de la zona de la frontera del país y periodistas que, arriesgando su propia vida en el ejercicio de un derecho que es el de informar, han trabajado y lamentamos mucho lo que ha estado ocurriendo, pero trabajamos también para que esto no ocurra, sabiendo que se trata de un problema complejo que no podemos evadir, pero al mismo tiempo que estamos luchando en todos los frentes para que esto no vuelva a ocurrir. Y respecto a las declaraciones de el líder de la banda de músicos de la YouTube, bueno, son las autoridades mexicanas, tanto estatales como federales, quienes están dando seguimiento a esta investigación, un hecho lamentable, el asesinato de esta cantante. Hay que ofrecer resultados de esta investigación. El gobierno de la República es consciente de esta situación y, por otro lado, hasta este momento no ha habido una solicitud particular de una audiencia de Bono con el señor presidente. Sí hubo una correspondencia previa entre la Presidencia de la República y Bono, que se puso en contacto con las autoridades mexicanas para ver si no había ningún problema en que pudiera venir después de la última la última venida y los acontecimientos que se dieron. Se dijo que no había ningún problema y Bono, hubo comunicaciones pues entre la Secretaría Particular de la Presidencia y el cantante. Víctor. Maestro, buenos días. Si me permite regresar un poquito al montaje de la AFI con respecto a los secuestros, independientemente de lo que usted decía, si se liberaron o no, tal parece que la forma como se hizo pone en tela de juicio la credibilidad de una agencia que ya de antaño ha sido cuestionada en su labor. Y apelando un poco al prurito con lo que la presente administración, al menos en el diálogo, en el mensaje, mantiene de apego al Estado de Derecho, de apego a la ley, la rendición de cuentas, y sobre todo a la democracia, tal parece que en un país verdaderamente democrático por lo menos ya se habría presentado la renuncia de los responsables de este montaje que, insisto, es una situación que más allá, suponiendo sin considerar que haya sido una petición de los medios, se está violando la ley, hay un manoseo de la escena del crimen y en síntesis pone en tela de juicio la actuación y la aplicación del Estado de Derecho y desde luego esta agencia de la Federal de Investigaciones. Y por otro lado, conocer su opinión con respecto a la petición de la Cámara de Diputados en torno a una petición de controversia constitucional por los spots del presidente Vicente Fox que consideran algunos legisladores se continúa teniendo injerencia en el proceso electoral. Sí, no estoy de acuerdo, Víctor, con algunas de las afirmaciones que haces, que por cometer este error se viola el Estado de Derecho. En particular no asumo esa de tus afirmaciones, pero la respeto. En todo caso, reitero, se trató de un error, pero de una institución que ha revelado consistencia en sus investigaciones, y reiterar y no esconder o no minimizar que en el hecho fueron detenidos una banda de secuestradores y se liberaron a los secuestrados. Eso es para mí o para la Presidencia de la República lo contundente. ¿Se cometió un error? Sí. Lo grave hubiera sido que no se hubiera detenido a la banda y no se hubieran salvado con vida a los secuestrados. Pediría que se ubique en su justa dimensión las cosas. Pero asumo el error, ya lo dije. Y el Gobierno de la República,
los spots del señor presidente anunciando la obra de gobierno como obligación que tiene también como Ejecutivo Federal de dar cuenta de su acción, se inscriben en el marco estricto de la ley. Somos absolutamente respetuosos de la ley. Si algunos políticos, en particular algunos partidos representados en la Cámara, consideran que hay que hacer una moción o en este caso presentar una demanda a la Corte, las estructuras del Estado mexicano están ahí. Este gobierno como nunca ha reconocido la división de los poderes y que el que tenga que ocurrir a estas instancias ocurra a ellas. Lo único que no puedo reconocer de antemano, porque no es así, es que estemos violando la ley. Hemos sido absolutamente respetuosos en el cumplimiento de la ley. Compañera. Rubén, buenos días. Ana Cecilia García, de Radio Capital. Preguntarte si el Estado mexicano, la Presidencia de la República, garantiza la seguridad total a los candidatos, ya que ante los niveles de inseguridad que se viven la semana pasada nuevamente en Guerrero, pues ya hay quienes compraron ropa blindada. Y por otra parte, preguntarte si ya hay fechas para que el presidente Vicente Fox se reúna con ellos, ya sea en horario de oficina o no. Ya ves que nos decías que no iba a haber encuentro con candidatos y más tarde nos enteramos que sí. Sobre la primera de las preguntas, el Estado mexicano garantiza la seguridad de todos los ciudadanos. El Estado mexicano, como ha sido tradicional, ha propuesto a los señores candidatos que puedan utilizar los servicios que ofrece el Estado Mayor presidencial. Hay algunos candidatos que no han optado por esta ofrecimiento que ha hecho el gobierno y ellos han optado por mecanismos de seguridad propios. En todo caso, independiente de eso, es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Y tu segunda pregunta, perdón. Los encuentros con los candidatos. Sí, no está planeado, en este momento no ha estado planeado. No está planeado un encuentro, es una posibilidad que yo anuncié aquí, sigue vigente, pero en este momento no está planeada una fecha en lo particular. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. El jueves de la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública anunció el desahogo del informe que le envió la Cámara de Diputados del caso Vibriesc. Yo quisiera preguntarte si hay garantías suficientes para que se diga a fondo de esta investigación con respecto a los hijos de Marta Sagún. Absoluta, como en todos los casos, y es más, para poder ser todavía más claros, transparentes y evitar cualquier mala interpretación, la Secretaría de la Función Pública anunció que se contratarán despachos independientes absolutamente reconocidos para que hagan la investigación. Carlos. Sí, Rubén. La primera pregunta, ¿tú crees los discursos al señor presidente? ¿Qué quiso decir el señor presidente el día de la Fuerza Aérea cuando hay personajes quienes dudan del ejército? ¿A qué personajes se refieren o tú a qué personajes nos podrías dar el nombre? Y la segunda, ¿qué opinión te merece la clausura del Sheraton por parte de las autoridades locales? ¿Se excedieron o inhiben la inversión turística en el país? ¿Qué quiere decir el discurso? Lo que quiere decir el discurso. Y te remito al discurso. No tendría más que responder a esa pregunta. Y respecto a lo del Sheraton, en la división de poderes cada quien hace su tarea. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea en el marco de las responsabilidades que toca al gobierno federal. El gobierno de la ciudad tiene que hacer las suyas. Hay que preguntar al gobierno de la ciudad si considera que la clausura tenía lugar o no tenía lugar y había los elementos o no. Pregúntese al gobierno de la Ciudad de México. Nosotros habremos de responder por nuestras propias responsabilidades. Erika.
Buenos días, Rubén. Nada más para precisar, me gustaría saber si las aeronaves del Estado mexicano están a disposición de la señora Marta, a pesar de que se trate de actos proselitistas o foros que no atañen, que no son de prioridad para el Estado mexicano. Y igual me gustaría saber si estas facilidades también incluyen a Eduardo Sojo y a Ramón Muñoz, en vista de que asistieron el fin de semana a un evento en Irapuato de Felipe Calderón. Me remito al reglamento del Estado Mayor para el uso de las aeronaves para el señor presidente y su familia. Y en la segunda de las preguntas, los funcionarios del staff, haces mención, se trasladaron por sus medios a ese lugar. No veo ninguna relación entre una cosa y la otra. Vero. De nueva cuenta, oiga, ¿quién va a dirigir la Fiscalía para esclarecer los crímenes contra periodistas? Y preguntarle si no es demasiado tarde después de tantos asesinatos. Y por un lado, y por el otro lado, ¿qué lectura le dan a este ataque que sufrió el funcionario de La Palma? ¿Lo ven como una señal del narco para que le bajen a los operativos? El señor Procurador de la República el día 15 habrá de dar a conocer el nombre de quien habrá de presidir esta Fiscalía. Solo subrayar el hecho de que desde hace ya mucho tiempo se había propuesto en cada una de las 32 representaciones de la Procuraduría General de la República en cada estado un funcionario adscrito a la Procuraduría en ese lugar para atender el punto de la violencia a los periodistas. Ahora habrá una instancia mayor de coordinación. Nunca es tarde hacer bien las cosas, jamás es tarde hacer bien las cosas. Estábamos haciendo lo que correspondía en el ámbito de las atribuciones de la PGR y al incremento de las situaciones de violencia se responde con nuevas estructuras institucionales. Eso es lo que toca al Estado hacer. Y la otra pregunta, Vero. El ataque, bueno, se inscribe en la lógica de estas acciones del crimen organizado en contra de la acción que el gobierno hace en su lucha contra el crimen, cosa que no habremos de cejar, no cederemos a las presiones, como lo señaló el señor presidente el pasado viernes, a la presión de ningún grupo del crimen organizado. Vamos a seguir actuando en el ámbito de lo que corresponde al Estado, pagando las consecuencias que haya que pagar, pero no cejando en la lucha contra el crimen organizado. Andrés, qué bueno, una última cosa. El presidente, entonces, ¿está claro que ya no tiene ningún problema de dichos sexistas? ¿Se disculpó ya por el asunto de las lavadoras y las mujeres? De dos maneras. El señor presidente hizo una disculpa para si alguien se sintió ofendido, como ustedes saben, pero reiterar que como nunca ningún gobierno había establecido la política de género como una política sustancial que cruce el conjunto de las políticas públicas. El señor presidente de la República, él mismo en esta idea de la importancia que tiene la política de género, pues estableció en los discursos públicos hacer la distinción entre mujeres y hombres. Pudo haber una expresión que molestó a alguien, el señor presidente pidió disculpas de eso, pero reiterar que ningún gobierno como antes había tenido una política de género como este gobierno. Fue, sí, como lo planteó el señor presidente, pero en todo caso se pide disculpas a cualquier persona que se haya sentido molesta. Nos vemos mañana. Buenos días. Gracias.
¿La presidencia hará algún posicionamiento después de las declaraciones del vicepresidente de Venezuela, en el sentido de que México muy bien puede esperar sentado a una disculpa del gobierno de ese país? Entonces quisiera saber si... Pues nosotros somos muy pacientes y esperaremos sentados a que se den las disculpas correspondientes, como lo planteó ayer el señor secretario de Relaciones Exteriores de México. Hay mucho tiempo, nosotros esperaremos las disculpas y nosotros actuaremos siempre con prudencia en la búsqueda de resolver un conflicto diplomático que se ha establecido entre los dos países. Sara. Parece ser que no están fructificando los esfuerzos por llegar a un arreglo con Venezuela. Se ve difícil que pueda suceder en este sexenio por las declaraciones que hemos escuchado. Entonces, el gobierno federal estaría apostando a que se quedaran así las cosas hasta el próximo sexenio ante la reacción del gobierno de Venezuela. No, no es esa la posición. Por lo pronto, las relaciones están en el marco o en el nivel de encargados de negocios. Hay una intensa relación entre los dos secretarios de Relaciones y esperamos que por encima de bravuconerías y palabras altisonantes se pueda resolver de manera prudente, seria, responsable este diferendo que no conviene a ninguno de los países. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer Lino Corrodi arremetió contra el presidente Vicente Fox, señalando que el señor presidente le cedió poder a la señora Marta y que mucho mal le hizo a Santiago Krill. ¿Qué puedes responder a esto? No tengo ningún comentario. Otra segunda pregunta, a ver si esta sí. Si es de ese tipo, no tendré ningún comentario tampoco. La Vox Populi dice que el señor presidente va a ser o va a pasar a la historia siendo el presidente que ha sacado a dos partidos de los Pinos, tanto al PAN como al PRI. No tengo ningún comentario. La última. Quedan tan solo 11 días para que México dé su posición en contra al tema de la azúcar y la fructosa en la OMC. ¿Cuál va a ser la postura? Bueno, la Secretaría de Economía está a cargo de ese problema, está en estudio. En su momento la Secretaría de Economía dará a conocer la posición de manera oficial, siempre defendiendo los intereses de México y los intereses de los productores mexicanos. Sí, Vivian. Y luego la compañera. Volviendo al tema de Venezuela, yo tengo como duda si el gobierno mexicano está dispuesto, mientras se da esta disculpa, a seguir recibiendo comentarios y señalamientos por parte del presidente de Venezuela. Y mi segunda pregunta es qué opinión tiene la presidencia de, ayer el subcomandante Marcos dijo que desaparece el Frente de Liberación Nacional, el Frente Zapatista, y se convierte en una nueva organización política que no busca el poder. ¿Qué posición tiene la presidencia? Y por último, pues en cuanto a las investigaciones que siguen del Fonden, el secretario de la Función Pública pues dice que siguen las investigaciones y bueno, ¿qué postura tiene la presidencia? Bueno, hay que esperar la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública sobre el caso de Fonden. Está a punto ya de terminar y habremos pues de conocer los resultados de esta investigación y si hay responsables y aquellos responsables que se hayan probado los delitos tendrá que ser necesariamente castigado. Respecto a la decisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de decidir que este instrumento político de carácter ciudadano que era el Frente ya no habrá de existir, bueno, es una decisión de ellos que nosotros respetamos y como se ha dicho aquí en este recinto y lo ha dicho también el señor presidente, nosotros, el gobierno está absolutamente abierto a toda participación política en el marco de nuestras leyes el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Y la otra, sí, nosotros somos responsables, hay una tradición de seriedad y responsabilidad de la política exterior mexicana. Nosotros, en el marco de nuestra propia concepción de la política exterior, habremos de actuar siempre con responsabilidad en espera de que se pueda resolver este diferendo lo más pronto posible, pero bajo la condición que ha propuesto el Gobierno de México. Compañera. Gracias. Si bien van a esperar sentados la disculpa de Venezuela y con mucha paciencia, hoy, ¿qué está perdiendo México? ¿Qué estamos perdiendo de mantener solo las relaciones de encargados de negocios con el país de Hugo Chávez? Absolutamente nada. Siguen todas las relaciones en su nivel. Los encargados de negocios tienen un ámbito de atribución muy amplia. Sin duda que es simbólico el que se hayan reducido el nivel de la representación, pero en términos de la acción de lo que realizan nuestras embajadas, no ha sufrido ninguna alteración. Ariadna. Gracias. Rubén, quiero saber si la presidencia se suma a este llamado de la sociedad, de algunas organizaciones de la sociedad civil, que están pidiendo reducción de dinero que va destinado a los partidos políticos. Quisiera saber qué opina la presidencia. Y por otro lado, este gobierno se caracteriza, y así se ha presumido también mucho, en cuestión de apertura de información, la ley de la apertura de esta misma. Sin embargo, hay instituciones, hay organismos que están cerrando su información o que la están reservando, dado las situaciones. Quiero saber qué están opinando por ejemplo, el caso de la Comisión de Regulación de Energía, que están guardando información, están reservando información que es importante pues para proyectos. Perdón, ¿cuál era la primera? Se me fue a ver. ¿No? La de la sociedad civil. Bueno, la Presidencia de la República respeta de manera absoluta nuestra reglamentación electoral, pero también es cierto que la Presidencia ha dicho en diversas ocasiones, y lo sostenemos ahora, la conveniencia de avanzar en una nueva ley electoral, en seguir avanzando y perfeccionando nuestra ley electoral, que implique, entre otras cosas, reducir el gasto de los partidos en las campañas a través de otros muchos mecanismos, como pudiera ser reducir los tiempos de las campañas y otros elementos. No se pudo llegar en la reforma electoral última que se hizo la corrección o se añadió la posibilidad del voto de los mexicanos en el exterior a hacer otros elementos que se habían propuesto en una reforma que el propio Ejecutivo hizo llegar al Legislativo, pero nuestra posición sería que el país debe de seguir avanzando en esa dirección. Y respecto a tu segunda de las preguntas, bueno, la posición del gobierno, como tú bien dices, es de abrir todo el espacio, de cada vez ser más transparente, cada vez abrir los mecanismos también de la rendición de cuentas. Sabemos de la recomendación del Instituto Federal de Acceso a la Información a la Comisión Reguladora de Energía de reducir el tiempo de reserva de la información. Pero también entendemos que la Comisión Reguladora de Energía, en la respuesta que da a la demanda que hizo el periódico en el que tú trabajas, pues tiene razones en el sentido de decir que se trata todavía de un estudio deliberativo, no una resolución final, y que en razón de eso hay argumentos para mantener en reserva la información, pero el espíritu de este gobierno es de mayor apertura, toda la apertura que sea posible. Andrés, Gloria, ¿ya no van a llegar? Ya, 2 preguntas y nos vamos. Que se queden. Andrés. Sí, del 11 de diciembre al 18 de enero, los partidos políticos, los candidatos a la presidencia de la República van a dejar que los ciudadanos descansemos no haciendo actos de difusión.
La pregunta es, ¿la Presidencia de la República se va a sumar a esta tregua navideña como le demanda Roberto Madrazo Pintado? Él dice que el presidente habla de autoritarismo, de regreso al pasado y de que eso no debería estarlo diciendo. O sea, la Presidencia de la República no está en campaña, está en el ejercicio de su responsabilidad. El presidente hace los comentarios en ese mismo ejercicio que considere convenientes, pero sí les puedo adelantar que es muy probable que del 19 de diciembre al 2 de enero, que del 19 de diciembre al 1 de enero suspendamos las conferencias de la mañana y reanudemos el 2 de enero. Tregua, tregua para ustedes, por las Navidades. Y perdón, Gloria, con eso terminamos hoy. A ver, un par de preguntas. Aprovechando esto que acabas de comentar, me gustaría saber si también la tregua la aplica el presidente en torno a referirse a cuestiones de tipo político, un tanto para sumarse a esto de las campañas. Entiendo que ustedes son gobierno, no partidos, pero son políticos, ¿no? Entonces, un poco en ese tenor. Y lo segundo, que me gustaría que me dieras tu punto de vista, si las declaraciones del vicepresidente del vicepresidente de Venezuela, no son una burla para el gobierno mexicano, y si esto no denota que definitivamente hay un diálogo fracasado, un diálogo de sordos, porque definitivamente pues no se puede arreglar esta situación y pareciera que así se van a quedar las cosas. Y un tercer punto es si el presidente se mantiene en esta postura de que se podrían romper las relaciones con Venezuela, llegar a ese límite. No lo consideramos una burla. Cada quien se responsabiliza de lo que dice. Las relaciones entre los pueblos son muy superiores a las declaraciones de uno u otro de los políticos. Cada quien se responsabiliza de sus dichos. Nosotros seremos respetuosos y nos mantendremos siempre con miras elevadas en la búsqueda de restablecer en más alto nivel la relación con Venezuela, que hoy se mantiene en el nivel de encargados de negocios. Segundo, es muy probable que también a partir del 19 de diciembre baje la intensidad de la agenda del señor presidente en términos de actividades y eventos. Y tercero, la posición del presidente de que podrían llegar al rompimiento. No está contemplada esa posibilidad. Está contemplada la posibilidad de que mejoren las relaciones. Estaremos siempre nosotros abiertos a la discusión en la búsqueda de solucionar el conflicto. El señor canciller de la República se mantiene, insisto, en contacto permanente con el canciller de Venezuela. Toño, y terminamos. Perdón, caso Venezuela. ¿No le avergonzaría al gobierno que la relación con este país se mantuviera en esos niveles cuando ya va a ser miembro del Mercosur y México busca estrechar relaciones justo con el Mercosur? ¿Esto no podría afectar ese proceso que ya va en marcha? No consideramos que lo pueda afectar de ninguna manera. La relación se mantiene en el marco de los encargados de negocios. No tendría por qué el que no esté a nivel de los embajadores influya en la decisión de la participación de México en el Mercosur. Es un espacio mucho más amplio de otros países y esperamos que poder seguir avanzando en esta negociación. La posición de México, ustedes la conocen, desde abrirse cada vez más a los tratados, a abrir también nuestras fronteras al comercio, porque esto ha traído para el país muchos beneficios. Mil gracias, nos vemos mañana. Buenos días.